Pues Laura Merino, especializada en sectas destructivas, que me comentabas esto antes, gracias por estar aquí. Una breve introducción, te conocí, entre comillas, mirando el canal de YouTube de este chaval, Carlas Tamayo, que me parece que hace una labor súper importante. Vi un extracto tuyo y eso, ¿no? Que se te sale un poco te iluminas y dices, tengo que hablar con ella. Laura, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenos días. Pues nada, sí, Carlos es un fichaje que hemos hecho en el mundo de los expertos de sectas muy Sí. bueno O y igual él te ha fichado a ti, ¿eh? innecesario. Bueno, sí, un poco, ¿no? Yo lo que agradezco es que él haya puesto la mirada de investigador que tenía desde un Claro, principio en un tema que a lo mejor es difícil que llame la atención, ¿no? Y además es muy complejo meterse en él como él está demostrando. claro. Y bueno, muy bien. Bueno, dejaré si acaso en los enlaces también abajo para que la gente pueda curiosear, pero antes que nada, para entrar en materia, háblanos de ti, de cuál es tu ámbito de experiencia y si quieres podríamos remarcar esto, ¿no? No es experta en sectas, es experta en sectas destructivas, así que cuando quieras. Yo soy psicóloga, psicóloga general sanitaria. Mi especialidad es la terapia psicológica, por decirlo así. Dentro de la psicología me dedico en especial a las adicciones, adicciones tanto químicas como comportamentales. Y un poquito todo este tema que vamos a tratar hoy tiene algo en común con esa parte de dependencia y de necesidad, ¿no? Pero bueno, muy alejado. Realmente es una especialidad que no se estudia en la Facultad de Psicología, más allá de a lo mejor puntualmente recibir algún profesional. Yo doy alguna clase suelta en las universidades, pero como tal, como entidad de trabajo, no existe. Lo que pasa es que yo trabajé muchos años en un centro que hay en Barcelona, que sí que está especializado en tratar y abordar la problemática de sectas destructivas para entendernos rápidamente, pero es verdad que el concepto, ya te adelantaba antes, que no es adecuado, porque secta es un término de connotación religiosa y la problemática que yo trato muchas veces no tiene que ver con grupos religiosos, porque lo que abordo es la persuasión coercitiva ejercida por un líder o un gurú o un grupo respecto a una persona que es captada, ¿no? En ese proceso de captación y de adoctrinamiento puede haber un discurso religioso o no, puede haber un discurso político, puede haber un discurso filosófico. Ahora están muy de moda los discursos de corte empresarial y que te hacen rico. Entonces, por eso la palabra secta a veces, si yo te digo a ti, por ejemplo, que una pandilla, ¿no? Unos Latin Kings son sectarios, a lo mejor tú dices que tienen que ver, ¿no? Pues son las dinámicas que ellos utilizan con los chicos jóvenes, tanto para adaptarlos como para retenerlos, lo que les hace sectarios, ¿no? Son técnicas de persuasión coercitiva. Luego entraremos quizás en el análisis de este patrón que se repite, pero pongamos un poco de perspectiva. Igual la pregunta es un poco estúpida, ¿eh? Pero entiendo que sectas o sectas destructivas ha habido siempre. O sea, esto es algo inherente en el hombre. Se han ido sofisticando porque, claro, estas sectas empresariales tienen poco recorrido, ¿no? Hace 2 o 3 siglos no hubieran tenido ningún sentido. Sí, bueno, igual que el ser humano evoluciona, todas sus problemáticas evolucionan con él, ¿no? Y desde luego la persuasión coercitiva y la manipulación ha existido de siempre. Y ahora actualmente quizás la problemática, la sociedad toma más conciencia en los años 70, sobre todo la sociedad americana, a raíz de una serie de sucesos tremendos de suicidios masivos y cosas así, y es cuando yo creo que coge un impacto ¿qué es esto de las sectas, ¿no? Y sí que es verdad que de entonces a ahora la problemática también ha evolucionado a como es, ¿no? Es decir, el perfil de la gente que participa de estos grupos, el modo de los grupos de hacerse con la gente. Por ejemplo, ahora Internet es un medio una herramienta para los grupos tremenda. O sea, la captación por Internet es muy habitual y es muy fácil llegar a gente vulnerable, ¿no? Y también es muy fácil hacerse una buena publicidad y venderse, ¿no? Antiguamente, a lo mejor en los años 70, 80, eran mucho más de corte religioso. Ahora es lo que te digo, es que hay mucho más de política, filosofía o ahora muy de coach, incluso en nombre de la psicología, hay mucho grupo psicología, entre comillas, por favor.
que lo que antiguamente nos puede venir a la cabeza como grupos así fuertes siempre tendrían como más tendencia religiosa, ¿no? Claro. Hablemos un poco, ya vamos entrando en materia. El matiz es importante que de la coerción. Hablas de sectas coercitivas. Yo, bueno, no sé si sabías, en este canal, pues abogamos un poco por el liberalismo y este tipo de filosofías políticas. Y el tema de la coerción es cabal. Es decir, la interacción humana, si no hay una pistola en la nuca, entre comillas, es legítimo, pero puede ser duro, ¿no? La vida es dura y a veces tal. Entonces, hablemos de esta coerción. No te pone una pistola en la nuca, pero al final las técnicas persuasivas terminan siendo coercitivas y supongo que atacan el dolor y lo más bajo del hombre, ¿no? También. Lo que hacen es intimidar, ¿vale? Intimidar la libre expresión, que es lo que has dicho tú que te gusta promover aquí, ¿no? Es decir, Mm. no puede ser que yo no me atreva, ¿no?, a decir, a sugerir, a preguntar, ¿no? Es decir, porque hay otra persona que lo que hace con sus técnicas de persuasión coercitiva es cuestionarte, ningunearte, invalidarte, cuando nos tenemos que poder decir desde el respeto, porque si, no pueden usar conmigo técnicas ni puedo yo usarlas tampoco, ¿no?, de persuasión. Yo siempre digo que en estos grupos y en el tema de la persuasión coercitiva tenemos que resaltar que no es importante lo que uno cree. Uno puede creer una tontería, ¿vale? Un grupo puede creer algo que nos pueda parecer una tontería, pero es que yo no cuestiono la creencia, yo cuestiono el modo en que te hacen creer en eso, ¿no? El modo es a base de ningunear tu juicio crítico, ningunear tu capacidad de defenderte, de decir, de opinar, y entonces creo en eso llevado a partir de esa persuasión coercitiva. Pero lo digo porque muchas veces cuando hablamos de las sectas destructivas y las nombramos, nos enfocamos mucho en lo que creen, ¿no? Porque a veces creen en un marciano que tiene que venir y nos da risa, nos da una risa fácil y tonta, cuando eso no es cuestionable, cada uno es libre de creer lo que le dé la gana, ¿no? El Mm. problema es si estás realmente siendo libre de creer lo que crees, ¿no? Y en esas técnicas de persuasión coercitiva lo que es peor es que como no te ponen una pistola, a veces ni el propia, ni la, o sea, a veces no la persona que lo está sufriendo no es capaz de delimitar esa persuasión, esa coerción, ¿no? Porque como no me ponen un cuchillo, no me ponen una pistola y yo estoy libremente accediendo a todo el discurso y a toda la conducta del grupo, que esto cuando hay problemas a nivel judicial no veas lo complicado que es hacerlo valer, ¿no?, y demostrar, porque el juez siempre va a preguntarte, ¿pero usted hizo eso libremente? Y es, bueno, Mm. es una libertad que física sí que es como las mujeres maltratadas. Yo comparo mucho la problemática con una mujer maltratada que se deja pegar un puñetazo. ¿Se deja pegar un puñetazo? Esto es una Mm. barbaridad y hoy en día lo entendemos más, ¿no? Está ninguneada, está limitada, está asustada, está invalidada y por eso el hombre la puede pegar, ¿no? Una y otra vez, porque hay también una persuasión coercitiva. Pues los grupos ocurren lo mismo. En esa dirección te iba a hacer la siguiente pregunta. Entiendo que este comportamiento, ese matiz perverso, es inmoral, es ilegítimo, pero claro, ¿es ilegal? Es decir, la libre y, entre comillas, asociación de personas. O sea, ¿cuál es el matiz? No sé si en tu trabajo justamente tú intercedes en eso, en que ya puede intervenir un tercero y decir, esto no es un comportamiento que es ilegal en este país, etcétera. A ver, código penal hay, ¿vale? Es decir, que te estipula que bajo coerción una persona no puede ser llevada a hacer cosas contra su propio bienestar y su integridad. Es que aquí lo importante es ver que lo que se denuncia es el efecto final que tiene sobre el propio bienestar de la persona. Entonces, claro que es inmoral, ¿no?, y inadecuado. Ujú. El problema no es que no haya regulación, que la hay, sino hacerla valer, ¿vale? ¿Cómo atiende el juez esa falta de libertad que no puede objetivizar? Que yo creo que sí, solamente hay que escuchar más a las víctimas y entender un poco la progresión, ¿no? De decir, ¿cómo puedo llegar a tolerar desde violaciones, vejaciones, no comer, Mm. que me peguen, ver terapéutico que me peguen, ver terapéutico tomar o comer ciertas cosas, en contra de que puedo asumir que que existe un grupo, ahora no sé por qué me ha venido a la cabeza, ¿no?, que puedo vivir del sol.
y entonces me pongo en esa creencia y pues lleva unas cuantas muertes por delante este grupo, pero como el Wow. individuo ha decidido creer eso, y eso es lo que a veces nos quedamos con la envoltura, no decir, pero ¿cómo puede llegar una persona a creer eso? Porque hay un proceso de manipulación y de persuasión que el individuo no es fácil que dentro lo explique, lo contemple, lo diga. Mientras la persona está captada, no te va a hablar de esa persuasión coercitiva. Por eso hay que escuchar mucho a las personas que han salido, que te van a Claro, explicar cómo esa persona llega a creer que puede vivir del sol, porque a lo mejor yo también lo he llegado a creer, ¿no? Entonces te explico cuál es el proceso. claro. Hablemos de eso, ¿no? Hablabas antes del patrón del comportamiento de las sectas o sectario, como decías, una tribu de... Ay, una tribu, perdón. Una, un grupo de Latin Kings o algo así, puede que el patrón se repita. Cuéntanos un poco este patrón y por qué resulta tan atractivo, ¿no? Quizás qué es lo que motiva a una persona frágil, aunque no sé si es el mejor adjetivo, pues o influenciable, vamos a decir, en formar parte y pertenecer a estos grupos. Estás metiéndote en dos terrenos muy interesantes, ¿no? Uno es cómo hacen y otro es el punto de vista de la vulnerabilidad, ¿no? Y Mm, es, tendemos a pensar que las personas que entran ahí algo especial les pasa, porque para entrar en esas barbaridades, y mm, eso está demostrado, yo llevo más de 12 años en este campo de trabajo y está más que demostrado que no es cierto. Pueden existir factores que te hacen más vulnerable, pero cualquiera podemos ser susceptibles de ser manipulados porque las técnicas que ellos ponen en marcha no son técnicas específicas para un tipo de persona. Esto es, ¿tú eres menos vulnerable que yo a que te roben la cartera? no lo sé, puede que no. Habrá gente que vaya con más cuidado, con menos cuidado, pero vulnerables a ladrones de carteras, yo creo Mm, que en ese sentido todos sí que nos sentimos, ¿no? total. Vulnerables a esos ladrones, ¿no? Pues yo digo que en el tema de la manipulación debería de ocurrirnos lo mismo, porque lo somos. La cuestión es que tú estés en el momento adecuado, con una vulnerabilidad adecuada y con el manipulador adecuado. Es decir, con el bolso despistado en el metro y el chorizo ávido de que tú te has despistado. Pues esto es lo mismo, solo que nos cuesta más verlo, ¿no? Es decir, pues que tú estés en un momento adecuado de, yo qué sé, me acabo de separar, me acabo de quedar en paro, estoy en mi adolescencia intentando entender quién soy y viene alguien que es que, fíjate, a lo mejor el ladrón nos puede, si lo viéramos venir, nos daría un poco más de alarma, que no, porque nos roban la cartera y no nos ha alarmado nadie. Pero es que aquí lo que tú vas a ver de entrada es muy amable. Nadie entra en un sitio desagradable a ver si me va bien. No, todo lo contrario. Yo entro en un sitio donde la gente es encantadora, donde me tratan de maravilla, donde me tranquilizan mis nervios por mi enfermedad, por mi separación, por mi adolescencia loca y todo lo que recibo de entrada es positivo, porque si no, no entraría nadie en una secta. Es decir, no hubiera nada positivo que le ofrezcan a la persona. Por eso todavía somos más vulnerables todos. ¿A quién no le agrada algo agradable? ¿Y quién dice a algo que es agradable? Tú puedes decir que no a algo que te haga pensar que puede haber gato encerrado, que no es bueno, pero es que esa no es la imagen que te va a dar la secta o el grupo de entrada, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, al principio, cuando hay en los procesos de captación, muy al inicio, los familiares siempre suelen decir que es habitual verlo bien, ver a la persona mejorar, ver a la persona tener un cambio vital positivo. Por ejemplo, muchas veces chicos con drogas que dejan de drogarse, chicos solitarios que no salían que empiezan a salir. Esto en cuanto a la gente más joven, ¿no? Mujeres que de golpe tienen un grupo de amistades y que hacen muchas cosas. No hay una alarma de entrada porque es como, pues, eso es una técnica de persuasión coercitiva, ¿no? El hacerte aparentar algo bueno cuando realmente mi objetivo, tú no lo vas a conocer, mi objetivo es hacerte dependiente de mí y obligarte a todo lo que a mí me venga bien. Pero eso ya te enterarás. Entonces, por eso lo comparo con la mujer maltratada. La mujer maltratada se enamora de un mal hombre, ¿no? De entrada de un hombre que la trata, incluso te diría que como una princesa. Pero luego un día gira y ya nos hemos enganchado a un proceso de castigo, premio, que también ejercen las sectas, ¿no? Y ahí ya cuando eres dependiente, ya puedo desplegar todo el arsenal de técnicas bastante negativas que van a llevar a la persona todavía más a ser sumisa, a no tener capacidad crítica, a tener miedo, que ya es como que ya te acaban dominando completamente.
Muy interesante. Bueno, entrevisté aquí un psicólogo que se llama Omar Rueda, que no sé si conoces, él es youtuber. Está muy guay lo que hace. Y bastante experto en narcisismo y manipulación. Y hay mucho de lo que tú dices. Es que hay muchos temas a tratar, pero ni que sea brevemente, por ejemplo, hablando de patrones. ¿Cuál es el patrón o sea, es decir, las sectas, entiendo que también tienen una estructura de líder, de subjefes, de consejeros, de soldados rasos, ¿no? También es verdad, depende de lo grande que sea, ¿no? No es lo Claro, mismo una secta que tiene 100.000 adeptos que una secta en la tienda de aquí abajo, que es una señora con 20 personas. ya. Pero sí que es verdad que grande o pequeña la tendencia piramidal sí que se observa porque arriba siempre hay alguien que dirige el cotarro. A veces es claramente un gurú, yo diría que la mayoría de veces, y a veces es un gurú apoyado a lo mejor en una estructura jerárquica de 3 o 4 personas de su confianza y luego una base muy grande que es la que, por cierto, esto también es importante resaltar. Muchas veces en esa estructura piramidal encontramos gente que se relaciona con la secta y no sufre la parte de persuasión coercitiva, que yo esto me lo he oído mucho. Pues yo conozco a fulanito que está ahí dentro y yo lo veo normal y actúa normal y vive normal y va a hacer su clase de yoga y vuelve y a mí no me ha contado que haya todas estas movidas. Evidentemente, porque no solo por esa estructura piramidal en la que la base muchas veces hay muchos consumidores, pero no necesariamente tienen por qué ser adeptos, ¿no? Es decir, ya viven de ellos, de ese proselitismo, de ese consumismo de pues, clases de yoga, charlas de política o de criptomonedas, me da lo mismo. Ellos son un producto que se venden, viven de eso y luego hay una estructura más cerrada, más inacazable, que es la estructura que está fuertemente influida en su vida, desde que comen, cómo duermen, con quién viven, cómo visten, qué hacen. Eso es una secta, la que determina todo eso. No la que tiene un discurso un poco tonto que me hace ponerme una mandarina en la cabeza para relajarme. Eso no es lo que abordamos en esta problemática. Te diré más, y bueno, de hecho es un poco el motivo de esta entrevista. Yo tengo un amigo, no voy a desvelar mucho, bueno, a ver si lo voy a poner en problemas. Él estuvo vinculado, quizás no es formalmente una secta, pero bueno, era una secta de facto, y él vivía muy bien, porque era la mano derecha del líder. Y entonces también era un arma de doble filo, finalmente, lógicamente, pues se fue, porque todos tenemos algo aquí dentro, según como que se llama conciencia, ¿no? Que dices, bueno, hasta aquí. Pero claro, era el arma de doble filo, es decir, si tú eres la mano derecha, según cómo estar vinculado a una comunidad así, te puedes pegar la gran vida, incluso de excesos, ¿sabes? Pero fíjate, eso que también es otra técnica de persuasión coercitiva, ¿vale? Fíjate, porque seguro que era totalmente dependiente. En el Sí, sentido de vives muy, muy, muy bien, pero vives por y para el grupo. y O comes sea, es de mi decir, mano, sí, sí. incluso yo he conocido, hay adeptos de grupos muy, cuanto más fuertes y más potentes, peor, que trabajan, viven, comen para el grupo. Claro, imagínate que yo me salgo del grupo y muchos de ellos ni siquiera están, por ejemplo, cotizando, están trabajando por la cara, están trabajando por el bien del grupo. Claro, tú Exacto. luego tendrás un cochazo, un móvil, lo que sea, pero todo pasa porque tú estés 100% para el grupo. Eso es privarte de total libertad. ¿No? Volvemos al ejemplo de la mujer maltratada. ¿Qué le pasa a la mujer que no trabaja, que a lo mejor tiene 3 hijos y que el marido la condiciona todas sus relaciones, no se relaciona con nadie, no habla con nadie? Pues que no es fácil luego eliminar a ese maltratador por mucho que tengo claro que lo sufro, ¿no? Cuando los adeptos se dan cuenta de que algo no va bien y empiezan a sufrir, el problema es que además les cuesta mucho salir por esto, pero es que esto es una técnica de persuasión, el hacerte totalmente dependiente y necesario de los recursos, ya no para vivir bien, que es lo que tú estás comentando, y tener cierto estatus, que también es algo muy duro, que han de perder los adeptos, ¿no? Se sienten personas privilegiadas en un mundo privilegiado haciendo algo privilegiado. Cuando te das cuenta de que no, va siendo duro el caer, ¿no? de ahí. Y más duro todavía el salirse de esta estructura. Imagínate una persona que, yo qué sé, hay grupos, por ejemplo, que captan a los chicos muy jóvenes, 17, 18 años, entras en el grupo, trabajas por y para el grupo y luego tú con 35 te das cuenta y quieres salir. ¿Qué tienes que te apoye? Vaya ¿No? A lo hostiazo, mejor ya. incluso lo que muchas veces el grupo consigue es que tú no te relaciones ni con familiares ni con amigos. Si han pasado 20 años, ¿qué haces tú luego, aunque estés sufriendo y seas muy consciente de que es una situación equivocada para ti? Pues
les cuesta salir. Y en este sentido yo siempre digo que deberían de producirse más recursos para las personas, porque muchas veces la gente no sale no porque no sea consciente de qué está viviendo y de lo que está sufriendo, sino porque no puede. Un poco como con las pandillas, ¿no? Las pandillas, hay un documental que a mí me gusta mucho que se titula Entra si quieres al si puedes, ¿no? De las pandillas, y es que entrar no es relativamente difícil, pero salir sí, porque te juegas la vida, entre otras cosas. Y cuando tú te sabes amenazado vitalmente, ya no solo por los tuyos, que eso te lo han establecido y te han dicho cuando te vayas te tenemos que dar una paliza, sino por todos los enemigos que tienes fuera, ¿no? De golpe es como para tu enemigo no vas a dejar de ser el enemigo por mucho que te salgas del grupo. Y el grupo es el que te da protección. ¿Qué haces? ¿No? Ahí es interesante también enfocar a los chicos que la policía en esos casos ayuda y protege a esa persona, por mucho que los pandilleros piensen que la policía son sus enemigos, pues no es verdad, ¿no? Son tus enemigos si haces actos delictivos, si robas, si pegas un navajazo, eso sí, pero si tú eres vulnerable a sufrir una agresión, también protegen. Yo en Barcelona trabajaba con la unidad de Mossos y están muy concienciados en este sentido de ayudar a la gente. Wow. Bueno, si te parece, al final, o de la siguiente pregunta hablaremos de soluciones, pero aún tengo otra. Si te parece, miremos el problema o el tema desde otra perspectiva. Lo que me viene a la mente es, ¿hay algún tipo de sectas, bueno, entonces no serían sectas, pero que sean legítimas? Es decir, yo que sé, por ejemplo, me viene a la mente los Amish, por ejemplo, ¿eh? Lo típico que he escuchado, tampoco no es que yo sea un experto en Amish, pero creo que, quizás me estoy equivocando, ¿eh? La vinculación es voluntaria o nunca he escuchado muchas problemáticas, o no sé si hay gente que ha escapado aquí de allá, o no sé, o quizás es un mal ejemplo. Pero digamos, ¿en qué momento la cosa se tuerce? ¿Hay uniones sectarias pero que tienen legitimidad y funcionalidad interna? Eh, es que esto es un tema peliagudo. Te diré que casi todas las sectas o casi todos los grupos que de manera coloquial tuyo podríamos considerar aquí y ver por qué son una secta, te podría decir que todos están legitimados en España como religiones. Es que esto es lo grave, ¿no? Es decir, tú hay un registro en el Ah, gobierno, lo puedes consultar, es una página oficial y pública en el que tú puedes ver qué está concebido en España como religión, asociación cultural o con una asociación con ciertas ideologías. Tú tienes unos estamentos y el Estado pues, te ha de validar como asociación, como religión, ¿ah? Te da como un crédito, que no es muy complicado de pasar, tienes que tener unos estamentos. Yo te invitaría a que miraras esa página web y vieras los grupos que hay, las religiones que hay, entre comillas, que a ti te podría parecer que, pues, que estamos hablando de sí. grupos que otras personas están contando de ellos, porque, insisto, hay que basarse en lo que la gente con conocimiento experimenta, está diciendo que ha vivido como grupo sectario. O yo te diría, la compararía con una lista que hay en Francia, hay un organismo que se llama Bibiludes, que es de corte oficial, que lo que hace es hablar de los grupos con derivas sectarias, ¿no? Quién son, cómo son, tampoco Ujú. no es que los prohíbe, sino que pues da cierto conocimiento práctico de esos grupos, y hace muchos años que hicieron una lista y tú ves la cantidad de grupos de nuestra lista de religiones que coinciden con la lista de Miviludes y te llama la atención, ¿no? Y es como, es que en España regulación en contra no hay. Lo que hay es regulación a favor de validar la libre expresión, de crédito, de creencia, de asociación, que bueno, que la libertad está muy bien, pero también habría que mirar que no es solo ideología y creencia, tendríamos que preocuparnos un poco más, vuelvo a insistir, por las conductas que se puedan estar dando en ese grupo, y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero como esto no hay regulación, pues se queda Mm. en tierra de nadie y lo sufren las personas que entran convencidas hasta por ese apoyo, ¿no?, oficial de que, pero si es que esto resulta que es una religión, bueno, Hay matices ahí, ¿no? si depende a quién escuchemos, pues no, claro. Claro. Bueno, ahora sí, hablemos, que aparte me gusta que estas entrevistas sean en positivo y tal, hablemos de soluciones o si quieres, incluso de tu parte profesional. O si quieres contarnos alguna anécdota, lógicamente respetando la privacidad y tal. ¿Hacéis intervenciones? ¿Vais
a sitios en los que no os llaman, os llama la persona, os llama el familiar y dice, oye, tengo a mi hija. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los casos? Muy, muy lógica, ¿no? Que es cuando los adeptos salen de la secta, Ok. su adaptación al mundo, ¿no? Y más todo lo que sufren, desde fobias, miedos, angustia, ansiedad, Wow. vuélvete a recolocar, a veces gente que ha estado, imagínate, fuera del mundo 20 años, pues he tenido gente que no ha visto un móvil en su vida, ¿no? Y es como, ponte Wow. al día. Pero bueno, te diría que eso es una problemática bastante fácil de abordar desde el plano de cualquier psicólogo. Y luego tenemos otra atención que es familiar, que detecta que mi hijo, mi pareja, mi amigo, ostras, lo vemos cantidad de raro, ha roto vínculos, y entonces lo que hacemos es, no es una intervención clínica, sino un asesoramiento y orientación familiar para ver qué se puede hacer con esa persona, para que la persona finalmente vuelva a conectar con su verdadera personalidad y sobre todo con su aspecto racional y crítico de su situación, porque es como alguien desactivado en ese sentido, ¿no? Es muy frecuente que la familia me venga queriéndome traer al adepto, pero no trabajamos con el adepto hasta que no creemos que se pueda trabajar o lo hacemos viable, ¿no? Es decir, ahí lo importante es que la familia tenga una buena respuesta, porque una cosa que va a querer el grupo, de las primeras cosas que quiere el grupo y que normalmente consiguen bastante rápidamente, es desvincularlo de la familia. Porque al Mm. final el grupo sabe que la familia va a preocuparse, que va a intentar que sea racional, que intente tomar medidas. Entonces la mejor manera es: no me entendéis, no me respetáis, no me queréis. Claro, si yo tengo una familia diciéndoles es que te han comido la cabeza, es que estás es una secta, lo que hace es ponérselo muy fácil al grupo para que el adepto rompa vínculo y cierre los oídos, ¿no? A todo lo que. Entonces hay que ayudar a las familias a intentar mantener ese vínculo e intentar generar una dinámica que le ayude libremente. Tenemos que hacerlo. Antiguamente había una cosa que se llamaba las desprogramaciones, que era secuestrar a la persona y obligarla a racionalizar. Y eso es como, ¿cómo puedes obligar a racionalizar? Es incoherente en la misma frase, ¿no? Entonces lo que tenemos es que trabajar para que él vuelva a conectar con su parte racional, su parte de poner límites, y eso es un trabajo que a veces lleva hasta muchos años, ¿no? Es como, pero yo siempre digo, si al menos cuidamos un poco a la persona y le damos más herramientas, es más fácil que si tengo herramientas y gente ayudando, un día haga clic, que si no lo dejamos ahí en manos del grupo, ya le viene bien al grupo que lo demos por imposible. Incluso tengo familias de, pues es que lo vemos feliz, él sabrá lo que quiere. No, él no lo No. sabe mientras está manipulado. Tenemos que intentar hacer un trabajo que es verdad que es muy pesado y muy de mucho tiempo, ¿no? Yo siempre digo que los familiares es normal, ¿no? Además hay muchas veces en que investigan sobre el grupo y se llegan a asustar, ¿no? De ver, imagínate una captación yihadista, o sea, ¿cómo te vas a quedar tranquilo? O Wow. sea, ni de qué, ¿no? Que también las hay. Y, y bueno, intentamos asesorar y ayudar y orientar para evitar ese ruptura de vínculo y esa nueva conexión con su parte racional. Un matiz, Laura, para darle un punto también un poco cachondo, que estos temas son muy serios. No sé si tú has visto el capítulo de Los Simpson en el que Homer, pues muy curioso, porque está pasando todo lo que acabas de decir en la última respuesta. Es que normalmente yo creo que ellos se documentan y no Ya, todo lo claro. hacen al hacer. Mira, hay un capítulo que a mí me parece una gran lección, incluso para chicos, que hay que entrarles desde el humor, ¿no? Ya. Una charla así tan seria como, por eso me gusta Tamayo, ¿no? Que acerca estos temas de una manera relajada, positiva, distendida, incluso con un poco de humor, que no pasa nada. Pero hay un capítulo de South Park que se llama Salir del armario, que es un capítulo dedicado a la cienciología. Y eso fue muy Wow. polémico porque hacen salir del armario a John Travolta, literal, lo meten en un armario y lo sacan del armario y es como, lo intentó prohibir John Travolta. Pero lo que a mí me gusta mucho de ese capítulo, porque está muy bien documentado, es el proceso que vive uno de los niños, ¿no? Que se queda sin sus amigos, de golpe lo paran en la calle, le hacen una encuesta gratuita, que es una manera. ¿Cómo acceden? Pues mira, por internet, por una encuesta, por un amigo, por una conferencia. A él le hacen un test de personalidad y entonces le dicen que tiene una depresión. Él no lo había notado, pero uy, tengo una depresión, ¿no? Está muy bien. Luego, como es Wow. South Park,
hay una parte delirante al final del capítulo que te ríes mucho y un Seguro. poco tiene que ver con ellos, pero lo explica muy bien, ¿eh? Y habla muy bien de los principios de cienciología. Volviendo al tema, hablabas del clic y justamente es lo que te iba a preguntar. ¿Se puede planificar este clic? ¿Qué es lo que tiene que pasar? No sé si poner a la persona al límite o no sé si la persona se pone al límite ella solita a través de del raciocinio, ¿no? Exacto, eso es lo que tiene que pasar. Tiene que conectar con ese límite, pero además permitirse racionalizar y pedir y necesitar, ¿no? Y es el problema muchas veces con estas personas que tienen una capacidad de aguante. A veces me hablan del perfil Wow. del adepto, ¿no? Y de lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién son? Pues fíjate que las personas que entran en estos grupos son gente normalmente, en términos generales, con una capacidad de esfuerzo muy grande, con una inquietud intelectual, emocional grande, con necesidades de realización, de cambiar el mundo. O sea, no pensemos que son gente. Es que yo siempre digo que en las sectas no hay vagos, ni tontos tampoco. Mm. Esos los aguantan poco porque viviríamos muy mal. Necesitan gente competente que convenzca a otros, que tenga capacidad de trabajo, de esfuerzo. Por eso a veces tenemos, yo creo, que una imagen distorsionada de quién es el adepto y por desgracia a veces esa capacidad de aguante lo que hace es que la persona además, como la hacen sentir siempre culpable y responsable de su propio malestar, que no es el grupo, que eres tú, que no te esfuerzas lo suficiente, pues todavía aguantan más, ¿no? Y hasta que ellos no conectan con que esto es inaguantable y se permiten ser críticos con lo que les están haciendo, no son capaces de salir de ahí, ¿no? Pero sobre todo por eso, porque la persuasión coercitiva más grande que sufren es que les ponen un sentimiento de culpa vamos, a tope. Tú eres culpable de todo, hasta de si sale o no sale el sol, ¿no? Porque no has rezado con intensidad, porque no te has esforzado con intensidad. Y eso es perverso, ¿no? Los mantiene constantemente debilitados, responsables, angustiados. Y bueno, es verdad que por eso digo que con las familias lo que hay que ayudarles es a permitir separarse, a permitir pensar. Ellos muchas veces con las familias tienen que sonreír, tienen que estar bien, porque yo estoy en la verdad suprema, porque me voy a hacer millonario, porque no sé qué. Claro, y la Yes. familia está ahí, que no, que te están comiendo la cabeza, que no hace más que trabajar como un tonto y que, no es, y que sigues pobre. Y ellos ahí en una disonancia cognitiva tremenda que suelen sufrir, si no les damos un espacio de confianza en la que puedan hablar e ir con calma, de que ellos vayan conectando, esto no está bien, esto tampoco, esto tienes que poder quejarte, esto tienes que mirarlo, ellos lo que hacen es aguantar y ir a tope y su vida va acelerada y sin permitirse, ¿no? Conectar con el malestar, con lo que es injusto, con lo que deberían de reivindicar, porque claro, palabra de Dios es palabra del grupo o del gurú. Claro. Claro, Laura, pero entonces, ¿luego qué, no? Digamos, me pego la hostia, tengo el clic. No sé si tu trabajo, entiendo que no termina cuando te pegas el clic, sino que quizás eso es la mitad del proceso, ¿no? Luego, ¿qué pasa? La asimilación, la disonancia cognitiva que se está diluyendo en tu cabeza. ¿Cómo entras al mundo real competitivo? Por ejemplo, te contaba mi amigo, él vivía como un rey, pero claro, luego dijo, hostia, el mundo real es muy duro, tienes que competir, nadie te regala nada y tal. Es que es un cambio porque fíjate que en el grupo, aunque malvivas, pues bueno, siempre se está contemplando la dinámica del grupo, Mm. el apoyarnos, y luego el mundo es como mucho más individual. Aquí todo el mundo va a su bola, que es una cosa que sí que caracteriza mucho a las personas que entran en el grupo o que han estado en un grupo, que al final nos caracteriza a todos, ¿eh? Y es esta necesidad de vivir en grupo. ¿No? El ser humano necesita identificarse, necesitamos encontrar a los que creen como nosotros, a los que defienden lo mismo que nosotros. Es un grupo, te da todo el pack, ¿no? O sea, piensan, viven, hablan, todo es como tú y eso no lo encontramos habitualmente. Yo puedo tener una amiga que seamos del mismo equipo de fútbol y bueno, y luego políticamente ser totalmente distintas. Y esa es la diversidad que realmente nos enriquece, pero imagínate el mundo de la secta, todos como yo, todos somos iguales, todos somos maravillosos y generan la ilusión de un mundo idílico donde todo el mundo se lleva bien y todo el mundo se quiere y todo el mundo se aprecia, que luego de eso no hay nada tampoco en un grupo realmente, ¿vale? Mm. Pero sí que están en esa proyección. Salgo al mundo y
me siento solo, salgo a la calle, a nadie le preocupo, nadie me pregunta cómo estoy, trabajo y tengo gente que me pone zancadillas, gente que me apoya también, y les resulta complicado volver a adaptarse y volverse a sentir esa individualidad en este mundo que nos da muchos grupos, pero no uno exclusivamente en el que nos sentimos de maravilla. Bueno, al final yo creo que lo has dicho, ¿no? Un poco la solución de esto quizás no es el individualismo, pero sí la individualidad, ¿no? Conectar con yo como un ser autónomo, que me vinculo, me desvinculo con lo que me salga de los cojones. Que me quiero y que me aprecio, que me cuido y que me Ya. apoyo yo por encima de todo, y que todo lo que tengo alrededor puede ser un recurso. A veces unos para una cosa, con unos me tomo un café, con otros me voy a la montaña, con otros, ¿no? Y vivir más libremente una individualidad que te sepa acompañar en la vida, ¿no? Es decir, a veces lo que nos pasa es que somos muy malos compañeros de nosotros mismos, y es como necesitamos demasiado a veces a la gente, ¿no? Y esa necesidad es la que hay que saber gestionar. Bueno, vamos entomando la parte final y aparte pues hablamos de libertad, cosa que me encanta, ¿no? En este canal. Vamos a cambiar un poco de tema, como te digo, para ir cerrando. Te comentaba que veía antes detrás tuyo este libro de Jonathan Haidt y me parece curioso, quizás a ver si se entiende mi pregunta. ¿Por qué crees que entender del comportamiento de las sectas destructivas puede ser pertinente y beneficioso en el mundo actual, quizás en el tema político, ¿no? O sea, Jonathan Haidt nos da como píldoras para quitarnos ese instinto tribal o de ver al otro como un enemigo. Creo que el subtítulo decía ¿por qué la política y la religión dividen a las buenas personas? Que me parecía interesante. No sé si, mira, a la gente sensata. Este libro, y luego hay otro también que si no te has leído te recomiendo, Ajá. es de como es de aquí, de España. Espera, a ver si lo tengo por aquí. Tranqui, si no luego ya. Este de aquí. También es un libro, ay, Tranqui, tranqui. es un libro que nombra mucho, o sea, está fuertemente vinculado a este otro, ¿no? Pero es un autor español, Pablo Malo. Los peligros de la moralidad. Ok, perfecto. Está muy bien. Te gustará también, si te ha gustado Jonathan Haidt, te gustará. Ajá. Y es un poco, ¿no? Es decir, lo que a mí me gusta mucho de estos libros es, nos quejamos mucho de que la sociedad se está como radicalizando, ¿no? Entre, pues, QAnon, ¿no? Y toda esta movida que supuso de las conspiraciones y Trump y todo esto, y como parece que hay otro lado como perplejo, ¿no? Ante tanta irracionalidad. ¿Y qué hacemos contra esa irracionalidad? Pues a veces a mí me da la sensación de que nos ponemos en una postura igualmente radical, supuestamente en la verdad, pero que no nos estamos acercando a ellos. O sea, es decir, al final yo te digo a ti negro, 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 y tú me dices a mí blanco, 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 Claro. y de ahí no nos movemos. Es decir, yo tengo que entender por qué tú ves las cosas negras, ¿no? Y intentar conectar. Yo siempre digo que el problema de las sectas no es una cuestión racional de una creencia, es una cuestión emocional. La gente que entra que está en una dinámica sectaria no lo mueve una idea de yo me voy a hacer con, no sé, pues el fin del mundo, y como viene el fin del mundo, que sí que es verdad que lo expresan, pero el contenido más importante, lo que les mueve, lo que les motiva es emocional. Se sienten unidos, se sienten especiales, se sienten queridos, se sienten que tienen una misión. Nos parecen, yo siempre digo que ir contra estos movimientos, burlándonos, riéndonos, poniéndonos cucuruchos de plata en la cabeza, que no digo que esté mal, pero lo que yo digo es no nos acerca a la solución. Lo que hace es radicalizar posturas. Creemos que por decirle a un grupo qué es lo que cree y cómo lo cree de mal, simplemente haciendo un discurso crítico y a veces incluso llamándolos tontos o teniendo una superioridad moral, que es lo que estos dos autores hablan, vamos a llegar a conectar con ellos. Pues no sé dónde vemos esa capacidad de acercamiento desde una superioridad moral. Tenemos que bajarnos al plano de lo emocional e intentar entender por qué una persona puede estar creyendo algo que nos resulte muy agresivo intelectualmente, ¿no? Es que es una estupidez. Vale, pero pregúntate por qué la cree, qué necesita para dejar de creerla. No necesita que tú le digas que es un estúpido, ¿no? Todo lo contrario, lo que va a hacer es se va a ir con su grupo, según tú, de estúpidos, a seguir gritando por lo que quiera que defienda, ¿no? Y en ese Claro. sentido no sabemos manejar las dinámicas grupales.
ideológicas contrarias, ¿no? Nos radicalizamos más unos a otros y ya está. ¿Crees que esto se ha acrecentado? Quizás, o quizás incluso, yo qué sé, con la pandemia, confinamientos, quizás es un sesgo personal, ¿eh? Me da la sensación de que hablar de estos temas o de salud mental puede que sea más importante hoy que nunca, ¿no? En tiempos de pandemia yo creo que sí que hubo un aumento del tema porque pocas cosas se podían hacer más que hablar, ¿no? Claro. Y compartir, y Twitter, y Instagram, pero ¿qué puedes hacer ahí? Pues compartir emociones, compartir ideologías y unirte a causas, unirte. Luego es verdad que hay una promoción de intereses, ¿no? Es que estos grupos ideológicos promueven muy bien esa disparidad, ¿no? De decir, a veces es que se nota mucho que son diálogos provocadores en las que todas las partes entran en la provocación, reforzándolos. O sea, es decir, es que cuanto más denuncies tú lo disparatado de aquellos, más se van a unir como grupo, más se van a defender. Y bueno, en esos diálogos tan radicales, pues unos van cayendo de un lado y otros vamos cayendo de otro lado. Pero yo digo, ¿cómo estamos abordando para que no se dé esa radicalidad? No se está abordando ¿Por qué? por o sea, quiero decir, los medios, ¿no? ¿Qué Ah, hacen vale. los medios? ¿Entienden o critican? Solo criticamos, solo moralizamos. Claro, leña al Uy, qué fuego, sí. gilipollas, uy, qué tontería ha dicho, uy, lo que ha dicho, uy, lo que ha dicho, y lo que ha dicho. Y ellos hacen lo mismo, o sea, unos y otros hacemos los mismos, pero no hay un entendimiento, no hay unas ganas de entenderse, de hablar, de racionalizar, de evaluar, no, es como, siempre es denuncia. A mí me da la sensación de que siempre nos estamos denunciando unos a otros. Y mira lo que han hecho, y mira lo que han hecho, y mira lo que han hecho. ¿Qué pretendes que haga el que ha hecho algo que a ti no te gusta? Que te diga, ay, te ha molestado, espera, a ver, que lo voy a mirar. ¿Por qué te molesta? No, pues lo habrá hecho por algo y normalmente lo ha hecho porque crees tú que tú has hecho, ¿no? Un poco con el tema de las vacunas, ¿vale? Nos parece una aberración que no se vacunen, que a mí me lo parece, ¿vale? Y nos parece atentatorio, que lo es, ¿vale? Pero si solo digo eso al que no se quiere vacunar, lo que voy a hacer, lo que le voy a provocar es una sensación de agresión de la que tiene que defenderse. Es que ves, no me deja ser libre, yo creo que las farmacéuticas, que las vacunas, y a veces los argumentos que les llevamos racionales se los llevamos de una manera que no, es imposible que la cojan, porque o llamándoles tontos o impositivamente o directamente, ¿no? Coge el argumento porque lo que estás diciendo es una estupidez. Y hay que preocuparse un poco más que lo que dicen es como lo último, pero hay un proceso de conexión emocional con ese argumento, con esa gente que ha vendido el argumento. Yo sé que es muy laborioso, pero creo que como sociedad debemos de ir dejando más espacios a hablar de otra manera, ¿eh? Que a mí me encantan las disputas y te Ya. ríes y te lo pasas bien, pero yo ya hablo de otro plano, que creo que es en el que hablan los libros, ¿no? Es decir, ¿y realmente qué vamos a hacer con este problema, ¿no? O sea, ahora estamos muy presentes, algo que veo que es como estamos preocupados porque no se repita lo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa radicalización ideológica, uy, 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 que no hemos aprendido de la historia, uy, 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 uy. Y me llama la atención porque es que vuelve a ser uy, 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 que estáis siendo muy fachas, muy radicales, muy, muy, muy tal, y eso no hace que se desradicalice la otra parte, ¿no? Es simplemente, pues, al contrario, como que la estás identificando y tú no le puedes decir, cuidado, cuidado, no repitas la historia solamente, ¿no? Tenemos que intentar no repetirla desde la base, desde qué está haciendo que las personas se radicalicen, ¿no? ¿Qué componente emocional, de vida, quién les está llevando soluciones, aunque a ti no te lo parezca? Pero a esa persona le pueden estar llevando soluciones emocionales, ¿no? Que la hacen vincularse a ciertos movimientos y a ciertos grupos que a ti te parecen aberrantes. Pero no te quedes solo con el análisis cuantitativo, vamos con el análisis sociológico emocional de lo que se está moviendo ahí, se está radicalizando. Cuando un Claro. chico yihadista o la problemática yihadista también pasa, ¿no? Qué mal, uy, en nombre de Alá pones una bomba. Ya, pero a ver, ese es el final de un proceso que a lo mejor es un chico que se siente marginado, que no tiene oportunidades, que no está en su tierra. ¿Y a eso le estamos dando solución?
Es por ahí por donde empieza el problema, no al final con Alá y el Corán, ese es el final que tú ves, pero el principio no se está tampoco abordando de todo bien. Claro. Bueno, creo que la clave, no es para tirarme en florecitas, el antídoto es tener conversaciones así y de hecho por eso pues hago este podcast y entrevisto a gente diferente porque quizás a veces pues vivir de espaldas a un problema no es precisamente beneficioso, pues hablando se entiende la gente, ¿no? Como bien tú decías. Ahora sí, para entomar la parte final, siempre termino las entrevistas igual, eh, entrando quizás un poco más en lo personal, que es que des un consejo, si quieres, me gusta terminar las entrevistas así. No sé si a alguien que tiene un perfil quizás profesional similar al tuyo, que quiere tomar una carrera así, o un consejo quizás a alguien que dices, hostia, igual formo parte de una secta y no me he dado cuenta, ¿sabes? Yo quizás a lo mejor un consejo más general para Ujú. todos, creo que esto tendremos que aplicárnoslo todos, ¿no? Y es, mm, 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 nunca sé a quién le oí claramente esta frase y no es que yo no me la atribuyo, porque lo ha dicho mucha gente de muchas maneras, ¿no? Es el tener, ser críticos, atrevernos a ser críticos, pero con criterio. Es decir, nos resulta muy fácil criticar. Eso es fácil. Ah, mira, tonto, inadecuado, idiota. Ya. Pero ¿y por qué es idiota? ¿Por qué es tonto? ¿Por qué? Busca siempre muchos más porqués que el impacto emocional de me gusta. Bueno, plantéate por qué dice lo que dice, qué sentido tiene, y si no lo tiene, atrévete a cuestionarlo, porque a veces lo que nos ocurre es que nos cuestionamos antes a nosotros mismos, pues seré que yo no sé, pues yo no me atrevo, pues, ¿no? Y es un poquito conservar siempre esa capacidad de tener criterio, que vivimos en una época que cualquier vídeo nos hace expertos de algo y eso para nada. Yo creo que debemos de ser más humildes en ese sentido, ¿no? Y decir, y escuchar muchas, 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 muchas voces y muy diferentes a poder ser. Y luego atrevernos siempre a plantearnos las cosas y a plantearlas abiertamente, creo que sería lo mejor, lo más preventivo en general. Y luego, por ejemplo, a los chicos jóvenes, como los adultos, a los chicos jóvenes, intentar acercarlos siempre a este modelo, ¿no? De que cultiven sus creencias, sus ideologías, más allá del buen rollo que puede producir un youtuber. Y luego es eso, que se sepan también expresar, tener asertividad, poner límites. Desarrollar un poco la empatía también, si me permites, ¿no? Al final el ser humano, bueno, no sé si hay otros, ¿no? Podría ser el único animal que puede tener empatía. A veces nos olvidamos un poco de eso, ¿no? Nos da muchísima información. El intentar ser empáticos a veces es como todo esto que veo irracional, estúpido, absurdo. Cuando empatizo contigo, no quiere decir que yo lo crea, me conformo con entenderlo, ¿no? Es decir, ostras, es que no es lo mismo entender a alguien que nos parece que está diciendo una burrada que simplemente decir, está diciendo una burrada. Vamos a intentar entenderlo, que no por eso lo vamos a validar. Seguramente cuando lo entiendas, a lo mejor tienes más posibilidad de acercarte y ayudarle. Bueno, Laura, pues ha sido un gustazo. Estos temas me encantan. Me pasaría aquí más horas hablando, pero yo creo que llevamos casi una hora. Me ha pasado volando. Dejaremos tu Twitter y web y toda la historia. Quizás también algún vídeo con el que colabores con Carlas. Y bueno, pues mira, ya formas parte de la comunidad Spanish Libertarian. A pesar de la distancia y del Zoom, pues creo que ha sido enriquecedor. Si te pasas por Barcelona, pues ya sabes dónde encontrarme. Encantada, ha sido un placer, Ignacio. Muchas gracias. Hasta luego y hasta luego la audiencia. Chao.